Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la sede de Pieles, estudiantes del primer cuatrimestre de Psicología, y el tema que hoy vamos a hablar es sobre la genética. Mi grupo de trabajo está compuesto por Natalia Carolina Tapirazo, Anderson Arley Quemón, Araceli Fernández Locuatose y mi persona, Laura Gabriela Ejecuto. Nuestra lista de contenidos para este video son la genética, la historia de la genética, las teorías evolutivas, las posturas éticas sobre un marco y posturas éticas sobre un marco neurodiverso. Introducción, genética. En esta exposición vamos a abarcar sobre el tema de la genética, su historia, su evolución a través del tiempo y nuestras posturas éticas en un marco neurodiversidad. Genética. Para ver qué es genética. La genética es todo lo que heredamos de nuestros padres en forma física, ya sea el cabello, el color de piel, entre otras cosas, y también enfermedades como cáncer, diabetes, entre otras. Y eso también va compuesto con lo que es el gen. El gen de igual manera es un grupo de compuestos, también sean las células y las células y el ADN, que también va dentro de la genética. Hablamos que también la genética va en los diferentes cambios físicos que tenemos, pero también podemos hablar de que en genética no hablamos acerca de la personalidad, ya que esto se va creando en sociedad. Entonces hablamos de esto como tal. Otra de las cosas que podemos hablar es acerca de la evolución de la genética. En la evolución de la genética hablamos acerca de Mendel, quien hizo un invento, un experimento acerca de los guisantes. Ya hablamos aquí acerca de que él creó todo lo de los guisantes y dijo que en su teoría que todos los animales, todos los vegetales, todas las personas teníamos un gen. Entonces lo dio a conocer como por medio de que era una receta especial, entre comillas. Entonces podemos hablar de que podemos decir que en estas recetas o de Mendel, las leyes de Mendel como él lo llamó, también se encuentran los genes de diferentes especies. Y así es como él investigó acerca de todo lo que tiene que ver con lo de la genética como tal. Entonces solo es ese pedacito. El ADN se dice que es un material que está compuesto con una información hereditaria y está compuesto por cuatro bases, que es tiamina, adenina, guanina y timina, y es fundamental para el desarrollo y reproducción de los seres vivos. También tenemos lo que son los cromosomas. Se dice que es una estructura que se encuentra en el centro de la célula y que trae fragmentos que están compuestos por ADN y ARN y que son muy fundamentales en el cuerpo humano. En estos tenemos 4 cromosomas, podríamos decir, más importantes, que son acrocéntricos, submecocéntricos, metacéntricos y telocéntricos. Ahora hablaremos lo que es el alelo. Entonces se dice que estos 4 cromosomas son muy importantes para la genética. Y podremos decir también, vamos a hablar lo que es el alelo. Hay dos tipos de alelo, alelo 1 y alelo 2. Se podría decir que el alelo 1, bueno, un ejemplo sería que el alelo 1 mira desde su perspectiva lo que son el color de los ojos en color negro, y el segundo alelo sería que mira de los ojos de color marrón. En cambio, los dos alelos fueran similares, se podría decir que son homocigotos. También hablaremos de la célula. Se dice que la célula está conformada por membrana celular, citoplasma
y también diríamos que esta puede sobrevivir por sí sola. Les voy a hablar sobre las teorías evolutivas. Entendemos como teorías es un cambio en la historia y en este caso vamos a hablar sobre tres que me parecen las más importantes. Entre ellas está la selección natural de Charles Darwin, tenemos la síntesis evolutiva moderna, que es de Theodosius, y la evolución puntuacional, que es de Nailles y Stephen. En estos son del año 1859, 1937 y 1972. Charles nos dice que la selección natural es un paso por el cual las especies dan para adaptarse a un lugar específico y que éstas puedan reproducirse y sobrevivir a su mismo entorno. La síntesis evolutiva moderna nos contó lo que es la genética y la adaptación de los cambios ambientales. Y lo que nos dice la evolución puntuacional, que puntuacional entendemos como unos pasos más o menos concretos, nos dice que las evoluciones ocurren en unos periodos cortos o extensos de tiempo. Charles Darwin nos dice que los individuos que mejor se adaptan a un entorno tienen mejores posibilidades de sobrevivir y adaptarse a sí mismos. Un ejemplo concreto que les puedo decir son los de los pandas cuando están en un cautiverio. Ellos enseñan a este mismo entorno a sobrevivir y reproducirse. En el cambio, nosotros como seres humanos, por ejemplo, aquí en Ipiales, nos condicionamos a un ambiente frío en vez de un ambiente caluroso. Nos enseñamos a reproducirnos en un ambiente frío, a sobrevivir en un ambiente frío. En cambio, cuando nos vamos a otras ciudades que son un poquito más cálidas, nos cuesta un poco nuestra adaptación y esto mismo nos dice que para adaptarnos en un entorno, nos tenemos que reproducir y sobrevivir. Entonces nosotros como niños, como estamos acostumbrados mucho al frío, cuando vamos a un lugar cálido es un poco más complicado adaptarnos y así mismo reproducirnos, sobrevivir. Pero eso no quiere decir que no podamos adaptarnos en un lapso de tiempo. Estas teorías van un poco enlazadas unas de otras. Por ejemplo, Theodosius nos dice que la especialización es el resultado de un aislamiento. Esto quiere decir que lo que les decía en el ejemplo de los pandas, ellos están encerrados en un cautiverio donde ellos se condicionan a una manera de vida, donde están vistos por seres humanos que los cuidan, que ayudan un poco en su proceso para la adaptación en su lugar. Y cuando ellos se los dejan libres, como ya no está esta mano humana, se les dificulta mucho la supervivencia en un entorno ya libre. Nosotros como humanos nos condicionamos, por ejemplo, en nuestro entorno de casa. Estamos bien, nuestros padres que nos están cuidando, la alimentación, la comida, y cuando nosotros ya nos vamos a un entorno que es más individual, a una casa individual, como nosotros como universitarios, cuando ya vamos a un paso de mudarnos solos, nos cuesta un poco la alimentación, el trabajo, la comida. Entonces, esto es lo que nos quiere decir Theodosius en 1968. Nailles nos dice que la formación de nuevas especies es un proceso rápido y significativo. Es decir, cuando nosotros el paso de la procreación es un poco más rápido, ya que como producción nosotros nos producimos, o bueno, la mujer queda embarazada en 9 meses. 9 meses es un lapso de tiempo un poco largo, pero aún así que se acaba muy rápido. Y es significativo porque se está formando un ser humano dentro del embarazo, o sea, el feto va a seguir ciertos pasos, o sea, va a seguir evolucionando, después va a seguir el mismo paso, que es la reproducción y la supervivencia. Stephen nos dice que las especies permanecen relativamente sin cambios durante largos periodos de tiempo. En los humanos son como los años de vida. Entonces tenemos un periodo donde tenemos 1 año, 2 años, 10, 20, 30 años, y son un lapso de tiempo largo. Pero no evolucionamos tanto como cuando ya vamos creciendo. Eso es lo que nos quieren decir nuestras teorías evolutivas. Entonces, en conclusión, nuestras teorías evolutivas van enlazadas unas de otras, porque Charles nos dice que nosotros nos adaptamos en un ambiente para sobrevivir y para procrear. Theodosius nos dice que nosotros estamos en un espacio cerrado o acondicionado. Entonces, Nailles nos dice que nuestras formas de reproducción son un proceso rápido y significativo, y Stephen nos dice que nuestros cambios duran largos periodos de tiempo o no presentamos cambios durante largos periodos de tiempo. Gracias. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el marco de la
neurodiversidad. ¿Qué trata eso con la genética? Pues trata de investigar las diferencias genéticas del cerebro y el sistema nervioso. También podemos hablar pues, de esto sobre el comportamiento humano, todo lo relacionado con la genética, con lo que tiene que ver, con lo que no tiene que ver con la genética. También podríamos decir que el marco de la neurodiversidad habla también sobre el comportamiento humano, tanto en lo individual como en lo social. También se enfoca en investigar los comportamientos según la genética, sobre como que tienen en común los padres o hasta familiares externos que no se comparan con ellos mismos. Y también podríamos hablar que investiga también el cerebro y el sistema nervioso cuando interactúa con la genética y con los comportamientos humanos. Bueno, eso podría hablar de la neurodiversidad y también podría caracterizarse por otras estadísticas o características que podrían ser la variación genética, la heredabilidad, la complejidad, la heterogeneidad, la influencia en el desarrollo, interacción con el entorno, importancia de la individualización y avances en la investigación. Bueno, la primera, variación genética. Pues aquí la genética habla sobre la idea, trata de la historia del cerebro y el comportamiento humano, ya que hay varias cosas que lo confunden con genética en sí, y pues la verdad no es genética, a veces solo es por comportamiento social, por el círculo social que tienen enfrente o los que lo rodean. Otra que tenemos es la heredabilidad. También acá muestra lo que en sí se hereda de los padres a hijos, los que en sí como color de piel, color de cabello, color de ojos, estatura, estructura ósea o estructura corporal. Acá seguimos con la complejidad. Acá involucra los genes y las variantes que interactúan entre sí y con el entorno. Podríamos decir que aquí se mete más en el círculo social, ya que si pónganle un ejemplo, sería que el padre a la niña la regaña desde pequeña que no puede meterse cosas a la boca y si ella sigue metiéndose cosas a la boca hasta que la regaña o la pegan, pues mal hablando, la niña va a aprender un proceso que la va a dejar decir no, yo esto no toco o no porque me pega. Entonces que esa en generalidad, como dice acá, es como un aprendizaje más que todo que en sí como una variabilidad genética. También la heterogeneidad. Aquí habla más que todo sobre los trastornos que son las más conocidas como el TDAH, además porque ya son como genéticas traspasables de padres a hijos. También podríamos hablar de la diabetes, tal como es. Entonces, pues más que todo se enfoca esto en las enfermedades que tienen los chicos sobre la genética, entre padres e hijos. También podríamos hablar también de la influencia en el desarrollo, que aquí habla sobre una diferencia en el comportamiento, la cognición y la percepción. Y acá podemos hablar sobre también el círculo social, la influencia que traen todos, pues mayores a pequeños, porque más que todo en pequeños, ya que los niños suelen aprender varias cosas de las personas mayores. Y aquí es donde se generan también los llamados drogadicción. Aunque digan que no, pues también influye el círculo social, pero ya depende de cada uno. Esto también incluiría la influencia demasiado. También podemos dar la interacción con el entorno. Acá, como hablé anteriormente, acá meten más sobre supuestamente la influencia de las drogas, o más que todo que tiene que ver la genética con pasados drogadictos, supuestamente si los papás fueron drogadictos o si los hijos fueron drogadictos, él va a ser drogadicto, e intentar, bueno, en la interacción del entorno habla más sobre las supuestamente enfermedades genéticas o hereditarias, o posiblemente que si, pongamos un ejemplo, la familia son todas flacas y usted nació gordito, o ellos son todos gorditos y usted nació flaco, pues podríamos decir que no tiene nada que ver con la genética. Esto intenta desmentir lo de la interacción del entorno.
porque también podemos poner otro ejemplo de que la familia es drogadicta y el hijo salió sano, entonces él tiene que ser más después drogadicto. No, y si dicen no, la mamá de ella, o si fuera una chica, la mamá de ella es anoréxica, la hija también va a ser anoréxica, tampoco. Entonces, esta base intenta desmentir todo eso, intenta enfocarse y por qué no tiene que ver con la genética. También podríamos hablar sobre la importancia de la individualización. Esto es importante, individualizar la atención y el tratamiento para cada persona. Pues aquí un ejemplo más detallado sería, bueno, la importancia de la individualización. Pues aquí podríamos dar una importancia sobre el autismo, sobre el niño autismo, pues también se puede enfocar tanto más en lo social que en lo educativo. Eso tocaría esto lo podemos analizar como un comportamiento individual, ya que el entorno en sí para él es muy fácil, en cambio el educativo le complica mucho. También podríamos decir sobre, bueno, en los avances de investigación podríamos decir que en la actualidad ya tenemos como varios psicólogos, como varios avances tecnológicos para poder saber si es un fallo genético o no. Por cierto, no son experiencias personales, o también podríamos decir trastornos personales, traumas, podríamos decir. ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Que un psicólogo puede tratar personalmente al que no tiene fallo genético. En cambio, cuando hay un fallo genético, se puede investigar con la base de la tecnología. Muchas gracias. En conclusión, podemos tomar la genética como diferentes enfoques. Ya hemos mirado nuestras estructuras en el ámbito de genética, como es el ADN, la célula, los cromosomas. También miramos un poquito de su historia, como qué es la genética, lo que son los genes. Miramos cómo ha sido o cómo actúa la genética en el ámbito de las teorías evolutivas, como la de Charles Darwin, como la de Theodosius y como la de Nares. También miramos que nosotros en esta exposición lo que queremos concluir es que independientemente de los diferentes temas o los diferentes enfoques que hemos tocado, estos se unen, más cuando hablamos en un marco neurodiversal. Entonces podríamos decir que en la neurodiversidad o en el resto, en el entorno personal, podríamos decir que varía demasiado: genético, no genético, fallo genético, trastornos o traumas, experiencias, varias cosas. ¿Y qué queremos llegar con esto? Que la genética no todo es igual a esto, él es igual a aquel, él es igual a de cualquier familia, no todo viene de familia. En sí son problemas que tienen cada uno por sí solos. Pues también podemos decir que es un entorno personal, ya que en el círculo social, obviamente el círculo social te van a enseñar cosas que ellos ven para ellos bien. Pues en sí, a lo personal, tú ves si es bueno para ti o no. Podríamos decir con esto, si él se tiró de la bicicleta y le pareció divertido, tú vas y te tiras, si te parece a ti. Pero si tú ves que es riesgoso, tú vas y te alejas. Exactamente, entonces también va con los temas más fuertes como la drogadicción, el suicidio también podríamos decirlo, también la anorexia, en sí en muchos más. Pues a qué quiero llegar a esto, que lo no genético es aprendizaje de un solo individuo. En cambio, un fallo genético ya viene de una herencia que viene desde antepasados, ya que los papás no los pueden tener, pero una herencia antepasada lo pudo haber tenido, tal caso como la diabetes o el autismo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, somos Ibero.